Gracias. Gracias por tu amabilidad. ¿No? Son buenos cuartos. Por abajo, maestro, por abajo. El 8, pasamos. Se lo oculté a su... Sí, está bien. La verdad, maestro, estás grabando, ¿cito, verdad? Sí. Es un gran privilegio poderlo conocer. Quiero que sepa un poquito que cuando usted entró al Coliseo de Los Ángeles en aquellas Olimpiadas del 84, lo que generó en la gran población, principalmente los que yo estudiaba en secundaria, los que vivimos ese momento histórico, cuando usted cruza, cuando usted entra al Coliseo heroicamente y encumbra a nuestro país, ese día fue algo majestuoso para nuestra generación, generación X. Estoy hablando de los que estamos sobre los 50, 55 años. Nos marcó definitivamente su hazaña y de ahí, pues evidentemente, un símbolo nacional con todos los récords que usted ha hecho. Difícilmente hoy en día hay alguien que pueda echarlos abajo después de muchos años. Yo estoy primero muy orgulloso, contento, no satisfecho, porque nunca está uno satisfecho, pero sí muy contento de muchas cosas buenas que hemos hecho a través del deporte. La verdad, Dios me ha permitido pues tener una vida dentro del deporte que me llena de orgullo, ¿verdad? Con esfuerzo se lograron muchas cosas, como acabas de mencionar en Los Ángeles. Fue una lucha de 15 años, pero también fue una lucha donde 5 años me dediqué a buscar esos 2 medallas. 5 años y algunos reveses que casi me decían que no era posible, como muchas opiniones de mi entorno, tanto de directivos como de técnicos, que decían no es posible recuperarte de una prueba a la otra. Pero yo siempre creí que sí era posible. Por eso nunca dejé de pensar que lo podíamos lograr. Falta un poquito para lograr las que era, pero fui el primero en la historia de los Juegos Olímpicos en las pruebas de marcha que ganó 2 medallas en una sola edición de Juegos Olímpicos. Entonces, eso me llenó de mucha satisfacción, pero también un poquito de tristeza porque ese gran resultado pues hizo que se olvidara que hice pues 4 récords mundiales, que duró mi récord mundial 25 años, ¿verdad? Cosas como esas, y que nunca fui descalificado en la historia de la marcha. En 20 años jamás en mi vida fui ni siquiera amonestado, y muchas otras cosas que como que pasan al olvido porque eso opacó, ese resultado opacó todo, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues es algo que me ha hecho hacer sentir muy feliz toda mi vida. La verdad, soy un hombre muy feliz. Y bueno, de eso ya pasaron 40 años. 40 años. Y de eso nos va a hablar hoy, Osito. Sí. Y de eso nos va a compartir este día aquí el maestro Raúl González. Gracias. Grabando 5, 4, 3, 2. Primero que nada, maestro, gracias por recibirnos, por atendernos y por compartirnos en este día histórico, porque hoy estamos amaneciendo con una nueva presidenta de nuestro país, por vez primera. Y yo en ese sentido estoy muy feliz, muy feliz, porque sí es cierto, es algo histórico en nuestro país, pero las cosas van a cambiar mucho para bien, sinceramente. Sinceramente, México es un país que se ha hecho en base a la lucha de las mujeres, aunque no se haya reconocido nunca. Pero recuérdense que en nuestra casa, quien empujaba a la familia siempre fue la mamá, la mujer. Esa fue la que ha construido nuestro país y de alguna forma nos ha formado a los hombres. Las mujeres nos han formado. Yo creo que después del día de ayer, México es otro. Y será otro de aquí en adelante porque
a pesar de que seguimos siendo un país machista, le dimos espacio, nos hicimos y reconocemos que realmente las mujeres pueden y pueden tanto como los hombres. Qué bello, maestro. Maestro Raúl González, hace un momento cuando nos encontramos, usted me empezó a platicar acerca de que esa gran epopeya, vamos a llamarla epopeya porque son momentos únicos, que es muy difícil que se puedan repetir dos veces. Ese momento donde usted encumbra a nuestro país con su dedicación, con su constancia, con su disciplina, y evidentemente hace que todos los mexicanos en ese momento histórico, nos conectemos con la esperanza, con la mentalidad de que sí se puede y que somos chingones. Háblame acerca de ese momento. Mira, cuando uno quiere lograr algo, verdaderamente se lo tiene que meter bien en la cabeza, todos los días, y trabajar en consecuencia. O sea, si tú quieres lograr algo, lucha, esfuérzate por alcanzarlo. El camino nunca va a ser fácil, porque las cosas grandes cuestan, y cuestan mucho esfuerzo y trabajo. Entonces, pero lo primero que uno tiene que hacer es nunca quitárselo de la cabeza, esa meta que quiere alcanzar. Estamos aquí hoy en un lugar histórico, porque este Centro Deportivo Olímpico Mexicano ha visto pasar a todos los campeones olímpicos que ha tenido nuestro país en la historia. Esta pista, este escenario, es desde 1965. Este Centro Deportivo Olímpico Mexicano se construyó precisamente para enfrentar el reto de los Juegos Olímpicos del 68. En esta pista, obviamente con un material que ya se cambió, pero en este mismo escenario, yo entrené muchísimos kilómetros, más todos los que hice fuera en las carreteras aledañas a la Ciudad de México. Pero aquí trabajamos muchísimo, y aquí se construyeron y se han construido muchas medallas olímpicas de la historia de México, en este Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Pero bueno, te decía que pues en realidad lo que comentábamos hace rato es que pues soy una persona muy feliz, realizada. Todos los días le doy gracias a Dios por un nuevo día, porque en realidad pues uno tiene que enfrentar momentos difíciles para saber que realmente las cosas tienen un valor cuando las logras, pero sobre todo nos pone a prueba para nunca desistir. Cuando algo quieres verdaderamente en serio, no hay espacio para desistir, o para, como decimos allá en el norte, para rajarse. No hay espacio para rajarse. Y con el tiempo y con esfuerzo se logran las cosas. Maestro, usted nos lleva a un momento clave. Esta pista, si hablara, usted lo vio dar 1, 2, 3, infinidad de vueltas, maestro. ¿Qué venía? ¿Qué tenía usted aquí en el chip? ¿Cuál era su chip en ese momento histórico? Ganar. Siempre, todos los días. Yo trabajaba no solo para competir, yo trabajaba para ganar. Siempre lo pensé así. Uno tiene que entender que en el deporte competitivo, uno se prepara para competir, para participar, y participa para competir, y compite para ganar. Son esos diferentes pasos que hay que dar, pero hay que tenerlo bien claro. Uno se prepara todos los días para participar en un evento o una competencia que lo tiene como meta. Participa, pero participas no para ser comparsa. Participas, y así lo debes de entender. Participas para competir y compites para ganar. Así lo tienes que tener en tu mente. Compites para ganar, no para ser uno más de la competencia. Y en eso hay que tener mucha ambición. Y hay que tener muy claro que lo más importante es la preparación. Es como cuando vas a la escuela. Si tú no estudias en todo el semestre, no quieras resolver el examen final queriendo sacarte un 10 si nunca estudiaste. Entonces, construir un resultado es día a día. El trabajo y el entrenamiento son eso. Es construir día a día un resultado. De nada sirve que uno ponga todo y su mayor esfuerzo el día del examen final,
si no estudió nada en el semestre. Es lo mismo. Si tú no hiciste una buena preparación, no esperes un buen resultado, aunque te mueras en la raya, como se dice. Y eso nos falta a los mexicanos, entender esas cosas así. Los resultados especialmente, como en muchas otras actividades, los resultados se construyen. Y siempre hay que tener la mira puesta en eso que uno quiere lograr. Maestro, en este viaje de una persona con un talento y que ese talento lo fue alimentando para su propio crecimiento, ¿dónde nace usted y cómo se descubre que esta es una disciplina en la que usted puede aportar mucho para nuestro país? Mira, yo nací en una comunidad rural, nací en un rancho, en la comunidad de Las Lajas, municipio de China, Nuevo León. Para los que nos ven, es un municipio ubicado entre Monterrey y Reynosa, donde ahora está la presa El Cuchillo, que esa es otra historia. Pero a la edad de 13 años, emigramos como familia buscando subsistir a la frontera, a la zona del Río Bravo, entre Reynosa y Matamoros, especialmente en Río Bravo, a las pizcas de algodón, para poder subsistir. No había de otra. Nuestra condición como familia pues era económicamente una situación muy pobre. O sea, realmente luchábamos para vivir el día a día. Y finalmente, algo que mi madre siempre fue perseverante en que siempre quería que estudiáramos. Y de una u otra manera siempre había la forma de continuar estudiando. Y yo me encontré en la secundaria que finalmente, aunque tratara de practicar fútbol, el béisbol, que era mi pasión, de alguna manera se requería de un mínimo de recursos económicos para comprar implementos, zapatos, uniforme, todas estas cosas para poder participar en una liga pequeña, pero no lo teníamos. Pero un día mi mamá me hizo un shorts, una camiseta, porque ella también se dedicaba a la costura. Me hizo un shorts, una camiseta y me compró unos tenis de 10 pesos. Y me dediqué a correr. Y empecé a correr solo, sin ninguna orientación. Afortunadamente de esa iniciativa, pues tuve un maestro en la secundaria que afortunadamente todavía vive, pero un paladín de la educación física, un apóstol de la educación física. Ese maestro no solamente me orientó y nos orientaba a todos los que hacíamos deporte en la escuela secundaria, pero en la carrera él me fue orientando y despertando aún así mi interés, que ya lo traía, yo tenía ganas de hacer deporte. ¿Pero por qué tenía muchas ganas? Porque yo sentía que eso me daba más autoestima, me hacía sentir bien y me permitía destacar con mi propio esfuerzo, no por lo que tenía, sino por lo que yo podía hacer. Entonces, abracé el deporte con muchísimo cariño y mucho esfuerzo. Ya después de la preparatoria en Río Bravo, Tamaulipas, emigré a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Y en la universidad encontré otro maestro que también, aparte de que participaba corriendo, me orientaba hacia la marcha. Por aquella promoción tan grande que le dio el resultado de José Pedraza en el 68. Entonces me induce hacia la marcha y con esa hambre de ganar, entrenaba todos los días. Así fueran las 3 de la tarde a 40 grados en Monterrey, en una pista de tierra en la universidad, su primera pista, que construimos de tierra con carretillas, los mismos atletas, pero al final de cuentas ahí entrené
para enfrentar mis primeras competencias, que fue el campeonato estatal, que lo gané. Después ese campeonato me comprometió a ir a los Juegos Regionales, juveniles, y también lo gané, y me dio el pase al campeonato nacional. Y gané el campeonato nacional a los 8 meses de haberme iniciado en la marcha. Eso me permitió que estando en esa competencia, en ese campeonato nacional, el profesor Jerzy Hausleber, que era el entrenador nacional, y viera mi participación, mi competencia y mi resultado, porque lo gané el campeonato nacional. Y se acercó y me invitó a venirme al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y aquí en este lugar yo llegué el 6 de enero de 1971, hace 53 años. Este lugar yo lo amo, porque en este lugar pasé muchas cosas, solo, luchando, y mi primera gran meta era ir a los Juegos Olímpicos del 72, pero yo apenas era juvenil. Al final de cuentas, por eso decía hace rato, tiene que tenerlo uno en la cabeza todos los días, profundamente, y luchar por eso todos los días, y entrenar todos los días pensando en que lo puede lograr. Y a mí me pasó así. Yo califiqué en los 50 kilómetros para los Juegos Olímpicos de Múnich 72, cuando apenas tenía 20 años. 20 años, pero no me califiqué en la prueba de 20, no tuve la forma de calificarme. Y como último recurso participé sin haber entrenado suficiente para eso, sin tener la preparación adecuada, sin tener la edad ni los kilómetros que se deben de tener, pero yo quería ir. Y gané el campeonato nacional de 50 kilómetros y la calificación a Múnich 72 sin tener una preparación todavía, ni un desarrollo, ni madurez deportiva como para enfrentar esa prueba. Sin embargo, la gané el campeonato nacional y estuve en mis primeros Juegos Olímpicos en 1972 en Múnich, Alemania. Maestro, el llegar a unos Olímpicos, ¿eso cómo lo marca usted y cómo le comienza a despertar en su interior y puede verse usted ahí en el podio? Siempre quise estar ahí, desde que empecé. Desde que empecé en el atletismo, siempre quise ser el mejor, siempre. Y entrenaba con mucha hambre. Y siempre competí, siempre entrené, siempre me preparé con mucha hambre de ganar. Y siempre con esa idea de ser el mejor, el mejor. Hace rato te mencionaba que en casi 20 años que duré como competidor en 4 Juegos Olímpicos, logré muchas cosas. Todas las que un atleta puede soñar o ambicionar en su vida deportiva. Yo todas esas las logré, todas. Pero también una cosa bien importante, siempre quise ser muy perfeccionista porque en la marcha no basta con que tengas una excelente preparación física, tienes que caminar bien, técnicamente bien. Y eso yo lo construí todos los días. Por eso puedo decir que durante 20 años jamás tuve una sola amonestación. No se diga descalificación, amonestación. Nunca. ¿Por qué? Porque todos los días trabajaba la técnica. Después del entrenamiento me dedicaba 20, 30 minutos a trabajar todos los días los aspectos técnicos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque quería ser el mejor. Simple y sencillamente. Quería ser el mejor. Y trabajaba todos los días para hacerlo. Y yo creo que eso fue la razón de los resultados. Maestro, me estaba comentando usted que ese gran triunfo de haber sido medallista olímpico, oro, plata, eclipsó de alguna forma sus campeonatos del mundo. Todo lo que usted ya venía trabajando atrás
Muchos otros logros. A ver, háblenos acerca. Porque logros muy importantes. Porque, por ejemplo, gané 3 campeonatos mundiales. La primera vez que hice récord mundial, le bajé muy poco tiempo. Pero después lo mejoré 4 veces, el récord mundial, en un espacio de 2 años. Y en ese tiempo pude bajar esas marcas, pero de manera extraordinaria. Por ejemplo, la primera vez que hice récord mundial hice 3 horas 56 minutos. O sea, bueno, era la mejor marca del mundo. Pero después lo bajé a 3:52, después a 3:45 y después a 3:41. Y al final de cuentas había bajado 16 minutos en 2 años. Pero 16 minutos bajar un récord mundial no es tan sencillo. Por eso duró 25 años mi récord mundial. Pero no solamente lo hice en carretera, también lo hice en la pista. Esos récords también los hice en la pista, que no es tan fácil, ya no se practica ni se compite en pista así, en esas distancias. Pero yo hice 125 vueltas para hacer récord mundial de 50 kilómetros en pista. Y también en pista lo bajé 3 veces. Todas esas cosas, ganar 4 medallas panamericanas, centroamericanas, pero todo eso quedó como en un segundo plano después de los resultados de Los Ángeles. Después de los resultados de Los Ángeles. De hecho, gané el Premio Nacional del Deporte en el 78 y después por equipos en el 79. Cuando hice mi primer récord mundial, gané el Premio Nacional del Deporte. Pero en esa época el reglamento era que no se podía repetir. Si lo ganabas una vez ya no podías volverlo a ganar. Pero no había premios económicos ni nada, solamente un pergamino y una medalla que entregaba el presidente de la República. Pero lo más curioso, que en Los Ángeles, ganando 2 medallas, no recibí el Premio Nacional del Deporte. No lo recibí. Y así quedó. Tampoco recibí estímulos económicos, más los apoyos económicos y materiales que me dieron en mi estado de Nuevo León. Pero del gobierno federal yo no recibí ni 10,000 pesos, ni del Comité Olímpico. Entonces, no es como ahora que si regresas ahora de París con una medalla de oro, pues son 3 millones de pesos, ¿no? En esa época no. Pero eso no quitaba que uno no quisiera ser el mejor del mundo. Al menos para mí, lo más importante era hacer historia. Hacer historia. Por eso 40 años después de Los Ángeles podemos hablar de lo que pasó en ese coliseo y en esa ciudad, en esos Juegos Olímpicos hace 40 años. Llévenos de vuelta. ¿Qué pasó, maestro? A ver, cuéntenos un poquito. Cierre esos ojos, porque usted tiene muy clara la película. Usted tiene la entrada al coliseo, usted tiene ese momento de gloria. ¿Usted en qué momento se da cuenta que usted iba a ser el campeón del mundo, el campeón de la medalla de oro? Cuéntenos un poco, háganos la narrativa, maestro. Vamos a disfrutarlo desde su óptica. Mira, eran mis 4º Juegos Olímpicos. Y tan favorito era en Los Ángeles como lo fui en 1980 en Moscú. Pero en Moscú fue el reverso de la medalla. No obtuve nada. Fue un fracaso total. No digo fracaso, fue un resultado totalmente adverso a lo que se esperaba. Y es una experiencia muy amarga, pero muy amarga, donde solamente, como dicen, te la tienes que tragar solito. No hay vuelta. Pero fue la experiencia más amarga de mi vida, pero también de la que más aprendí. Porque si yo no hubiera aprendido de lo que viví en Moscú, no hubiera obtenido el resultado de Los Ángeles. Por eso las cosas, uno tiene que verlas como que los resultados adversos es de donde más puedes sacar tú si quieres seguir superándote. Ese resultado a mí me hizo crecer, me hizo revisar muchas cosas para poder ganar en la siguiente oportunidad. Sabía que nunca se gana antes de pasar la meta.
porque había vivido experiencias donde, aún faltando 4 kilómetros para terminar y yendo 1 kilómetro adelante, un desmayo acabó con todo el sueño. También eso lo había vivido. Entonces, una prueba tan larga tienes que ser muy cuidadoso, precavido, tener mucha confianza en ti mismo, sí, una gran preparación, sí, pero tienes que ser, controlar el caballo que llevas dentro. Mantén tu rienda, o sea, ve con toda tu energía, con toda tu fuerza, pero controla, sé inteligente, porque lo más importante es ganar. Y ganar no para presumirle a nadie, sino porque es tu objetivo. Para eso luchaste tantos años. Lo demás era consecuencia, pero lo más importante para uno que está dentro de la pista o de la competencia es ganar. Yo sabía que en el kilómetro 45 tenía ya todas las posibilidades de que el ganador iba a ser yo. Pero una vez estuve así y perdí todo faltando 4 kilómetros. Me desmayé, simplemente, de repente me desmayé. Me agoté completamente. Sabía, tenía mucha experiencia en una prueba como los 50 kilómetros. Entonces, sí quería hacer récord olímpico, por supuesto. Tenía que caminar los últimos 5 kilómetros más rápidos que todos los parciales anteriores, si quería hacer récord olímpico. Pero lo quería hacer. Y tenía todo el control, los tiempos, los abastecimientos, todo lo tenía. Tenía buen apoyo en la mesa de abastecimiento con el doctor Garayzar. Una gente extremadamente cercana conmigo que me apoyaba en todo. Y estábamos ahí y sabía, pero tenía que contenerme, tenía que ser inteligente. Y finalmente, ya cuando me enfilé hacia el estadio, ya sabía que me faltaba 1 kilómetro. 1 kilómetro después de 15 años y después de 143,000 kilómetros de trabajo. En 15 años. 143,000 kilómetros. Se dice fácil. Pero nunca me cambié una pierna como se cambian las llantas de un coche. Nunca. Me gasté muchos zapatos. Muchos. Y algunas lesiones. Pero ahí estaba. Ya. A unos metros. Pero lo más impresionante para mí fue que en la entrada al estadio, pues normalmente la marcha siempre entra por el 8º carril y hay otras pruebas dentro del estadio y pues algunos ni se percatan que entró el ganador de la marcha, ¿no? Pero sucedió algo que para mí es imborrable y que ni antes ni después se ha vuelto a repetir, jamás. Que esté todo el estadio lleno esperando solo la entrada de la marcha, porque ya no había ninguna otra prueba, ni en la pista, ni en el campo, ni las pruebas de garrocha, que normalmente son las que más duran y que normalmente siempre están desarrollándose cuando entra la marcha. No, ya no había ninguna. Todo el estadio estaba de pie esperando la llegada de la marcha. Para mí fue impactante. Entré y todavía di la vuelta porque recorrí 500 metros dentro del estadio, que los primeros 100 metros de llegada y luego toda la vuelta. Fue impresionante porque la mayoría de la gente que estaba en el estadio era gente mexicanos o de ascendencia mexicana o mexicoamericanos, pero era gente muy cercana a nuestro sentimiento, ¿no? Entonces, obviamente, la gente lo sabe. Gané con más de 1 kilómetro de ventaja. 6 minutos de diferencia. ¿Qué provocó eso? El calor. Porque empezamos a 33 grados y terminamos a 38 grados, a un calor impresionante en Los Ángeles. Pero yo nunca le tuve miedo al calor. Nunca. Aprendí a manejar el calor. Así empecé en Monterrey.
Así empecé entrenando a las 3 de la tarde de 40 grados. O sea, nunca le tuve miedo al calor. Y Los Ángeles provocó que muchos, inclusive el que iba, Mauricio Damilano, iba en el segundo lugar en el kilómetro 41, a 50 metros de mí. Pero un golpe de calor lo sacó de la competencia. Golpe de calor, desmayo, pero esas cosas también a mí me habían sucedido. Pero ya lo sabía manejar, tenía la experiencia. Entonces cuando entro al estadio, pues no solamente fue impresionante para mí, fue algo que no me la podía creer. Y muchos sentimientos que pasaron en ese momento por mi cabeza, por mi interior, en lo más profundo de mi corazón, porque duré detrás de eso 15 años, todos los días pensando en ganar. Y a pesar de que lo había tenido muy cerca en ocasiones anteriores, no lo lograba. Había logrado todo, menos ganar en Juegos Olímpicos. Y había ganado la medalla de plata una semana antes, que para mí no me llenó gran cosa, para decirlo honestamente. Yo quería la de oro. Entonces, faltando unos 100 metros, ya saliendo de la última curva para entrar a los 100 metros finales, sí, la verdad, no sabía qué hacer. Me sentía, por un lado, feliz de terminar y de lograrlo, pero por otro lado, con un sentimiento de decir, ¿y ahora qué? Después de que pase esa línea, ¿y ahora qué? Siempre había estado detrás de algo, de ese algo, de esa medalla. 15 años detrás de eso, día y noche. Entonces, sí, son sentimientos muy profundos, únicos, que la verdad los recuerdo como si fuera el mismo día. Los recuerdo. Terminé, obviamente, pues, la alegría, la algarabía, todo el estadio, y todavía tuve el tiempo para darle toda la vuelta olímpica, porque el segundo lugar llegó 6 minutos después. Entonces, hice récord olímpico, por supuesto, sí lo logré, y fue un día imborrable para mí, imborrable e irrepetible, ¿no? Extraordinario. Y 4 horas después, la culminación fue cuando vino la premiación. La premiación es no solamente por todo lo que has vivido para llegar ahí, para estar en lo más alto del podio. Ya había estado en el segundo lugar, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo una medalla de bronce, una medalla de plata, que la de oro. La de oro es otra cosa. La gente se puede acordar de tus medallas de plata o de oro o de bronce, pero la de oro es la que te hace pasar a la historia. Es una enorme diferencia. Es la que trasciende. Entonces, en ese momento, cuando tú ves izar tu bandera, porque yo amo mucho mi país, amo mucho ¿Por qué? Y lo viví en ese momento, cuando vi izar la bandera y escuchar el himno nacional. ¿Qué es México para mí? No es todo. Mi familia, mi gente, todo lo que soy y todo lo que Dios me ha dado para ver, descubrir, sentir, amar, disfrutar. Ese es México. Pero en ese momento, cuando estás escuchando el himno y ves izar tu bandera y que te sientes tan profundamente orgulloso, sabiendo que hay millones de personas en el mundo que te están viendo y están viendo el país que tú representas, sientes que te fundes para adentro. Son muchas emociones,
te fundes, no solamente con lágrimas que broten de tus ojos, no. Son más grandes las lágrimas hacia tu interior, hacia tu espíritu, hacia tu alma. Es muy profundo. Y solamente cuando lo vives lo puedes explicar o tratar de explicar, ¿no? Qué bonito, maestro. Maestro, evidentemente ahí viene un giro completo a su vida. Después de esa medalla de oro y esa medalla de plata en esos Juegos Olímpicos, hay un antes y un después para usted en todos los aspectos. ¿Cómo le cambia esa medalla la vida a este atleta? En un momento de gloria, porque además se conservó todavía usted bastante tiempo activo. Fue el objetivo más alto que como deportista tuve, como atleta, ganar una medalla olímpica de oro. Quería ser el primero en ganar 2 medallas en las pruebas de marcha en unos solos Juegos Olímpicos. Lo logré. Otros lo habían intentado, inclusive en México 68, pero siempre existió entre los técnicos, los médicos, los especialistas, los directivos, la convicción de que no era posible recuperarse de una prueba de 20 kilómetros y 7 días después competir en los 50. Puedes hacerlo, pero no al nivel de excelencia, como para pelear 2 medallas. Pero yo quería ser el primero en hacerlo. Mi amigo Alberto Juan Torena vivió una experiencia parecida cuando intentó los 400 y 800 en Montreal 76. Y como amigos yo dije, Beto, lo voy a igualar. Voy a igualar lo que tú hiciste, vas a ver. Nada más que en 20 y 50 kilómetros. Bueno, nada más conseguí la plata y el oro. Pero yo me preparé para las 2, la verdad. Del por qué no gané bueno, ese es otro tema. Pero gané 2 en una sola edición en las pruebas de marcha. No en las pruebas de la pista, sino en las pruebas de marcha. Que son agotadoras, sin duda. Pero yo me probé a mí mismo que sí era posible. Porque en el año 78 y 79, en una gira a Europa, yo participé en 6 semanas en 3 pruebas de 50 kilómetros. 3. Y en las 3 en 2 hice récord mundial y en una me quedé a segundos de otro récord mundial. Entonces sí se puede. Me demostré a mí mismo que sí se puede, que estaba convencido de que sí se podía, convencidísimo. Obvio, te tienes que preparar más y trabajé mucho. Las últimas semanas, digamos los últimos meses, de enero a agosto, que fue incluyendo el campamento de 45 días en Bolivia, todas esas semanas entrenaba arriba de 260 kilómetros hasta 300. Las 2 semanas, 3 semanas previas al regreso del campamento de Bolivia para viajar a Los Ángeles, esas semanas fueron de promedio de 300 kilómetros por semana. Cuando uno lo dice, hasta algunos atletas dicen, no, eso es demasiado. No, sí se puede. Sí se puede. Y los grandes maratonistas, hay que preguntarles también, y así como los marchistas que fuimos campeones mundiales o olímpicos de 50 kilómetros, llegamos a 300 kilómetros por semana, entrenando 3 veces al día. Acumulábamos esa cantidad, ese volumen de kilómetros, 1,200 kilómetros al mes. El año previo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles, yo hice 11,000 kilómetros. El año previo. Claro, llegar a esos niveles es un proceso de años de forma gradual. Sí, pero ese era mi punto más alto. Porque yo estaba convencido de ganar las 2 pruebas. Y tenía que prepararme para ganar las 2 pruebas.
Maestro, ¿cuál es el sentimiento o cómo gobernar cuando de repente se convierte usted en el atleta más importante del país en ese momento? No solamente de México, su récord mundial, olímpico, o sea, un personaje que va más allá de México. Al final de cuentas, cuando usted rompe ese récord y logra esas 2 medallas, sí le cambia rotundamente el camino. ¿Cómo gobernó al yo interno? ¿Cómo manejarlo? Sí, ¿cómo lo manejó? A ver, porque muchos se pierden. Es difícil, la verdad es difícil. Pero mi mamá siempre me dijo algunas frases que se me han quedado siempre toda la vida en la cabeza. Cuando tenía los primeros resultados, siempre me decía, hijo, tranquilo, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Mantente tranquilo. Dale gracias a Dios por lo que te permite lograr, pero todo pasa, como pasa la vida. Tranquilo. Así que, tranquilo. Además, tenía otra frase que me decía, entre más alto el globo, más fuerte explota. Entre más suba el globo, si tú te elevas demasiado, más fácil vas a explotar. Así que mantén los pies en la tierra. No es tan fácil, ¿eh? Yo no dudo que en algún momento, porque es demasiado, es una vorágine que te envuelve todo lo que te rodea, o sea, donde te pares. Todo es una alabanza a tu ego. No es tan fácil, pero uno tiene que tener la capacidad de entender que todo, para empezar, se lo debes a alguien que está arriba y te está viendo. Segunda, agradece que tuviste esa oportunidad de poder hacer esas cosas, que te alimentan, que te satisfacen, que te demostraste que tuviste la capacidad para lograr eso que parecía imposible. Sí, qué bueno. Pero lo más difícil no es elevarse, lo más difícil es mantenerse, porque la soberbia es muy fácil y muy cercana compañera. La humildad es la más difícil, pero es lo que más vale. Es lo que más vale. Y al final de cuentas, la vida es un soplo, es un tiempo corto. Hay que disfrutarla, hay que disfrutar las cosas que uno logra, tratar de transmitir y de trascender en los demás, darle gracias a Dios, a la familia, porque uno no llega solo. Hay muchos que participan, anónimos inclusive, y tan cercanos como la esposa, los hijos, los amigos, el entrenador. Hay muchas personas alrededor. El éxito que uno puede lograr como atleta no es solo, no es huérfano. Viene acompañado de un esfuerzo y de gente que creyó en uno también. Pero hay que tomar las cosas con humildad y ser muy agradecido. Con esta sabiduría que el tiempo te ha dado, tus propios autoanálisis, tu viaje al interior, porque el que se conoce bien eres tú. ¿Qué sucede cuando hoy que estás como maestro aquí a estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son los principales consejos que les das? ¿Qué es por lo que vienen y te escuchan para ser mejores seres humanos, no solamente atletas? Yo creo que una de las cosas que yo trato siempre de inculcarles es, primero, sé serio en las cosas. O sea, lo que hagas, sé serio. No tomes las cosas como relajo porque la vida es muy corta. Hay que tener sentido del tiempo. El tiempo en el deporte, el tiempo para aprender, el tiempo para ser mejores es muy corto. Es muy corto porque muy rápido volteamos hacia atrás y ya se pasó el tiempo. Pero no solamente para ser mejor atleta, sino para aprender lo que el deporte nos puede enseñar. ¿Y qué nos puede enseñar el deporte? Valores, principios que nos ayudan a ser mejores personas en la vida y que tenemos que estudiar.
Tenemos que estudiar para ser mejores. Pero uno tiene que aprender de la dedicación, de la disciplina, del respeto. Tiene que aprender de la perseverancia. Tiene que aprender a enfocarse, porque eso nos sirve para toda la vida. Nos sirve para todo, a ser humilde, manejarse con sencillez, sin altanería, sin prepotencia, sin arrogancia. Esos son enemigos de una buena persona. Entonces, lo más importante es que el deporte nos ayude a construirnos con valores y con principios para ser mejores personas, mejores padres, mejores ciudadanos. Y que podamos transmitir todo eso que aprendimos en el corto tiempo que Dios nos lo permite, que es el tiempo de vida. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Qué bueno que tengamos grandes logros, nos darán una gran satisfacción. Pero de nada sirve si no transmitimos cosas positivas, valores. ¿Qué puede haber más positivo que los valores? Los valores son la fortaleza del ser humano. Sin duda. Sin duda. Más que el dinero, la fama, la arrogancia, la prepotencia. No, esos son los enemigos más grandes del ser humano. Hay que saberse manejar, hay que saberse conducir. Yo se los he dicho muchas veces. Ustedes saben lo profundamente feliz que uno se siente en su interior cuando es honesto. Cuando es honesto. Es muy fácil decir, soy honesto. No. Que tú sientas en tu interior que tu vida te has conducido siempre con honestidad. ¿Tú sabes lo feliz que se siente en el interior? Pues así se siente cuando uno hace suyos muchos otros valores. Muchos otros, como la gratitud, como la honradez, como el respeto, son muchos valores que te enriquecen el alma. Eso es lo más valioso. Lo demás es totalmente superfluo. Lo demás no te hace grande. Al contrario, te hace más pequeño como ser humano. A la larga, uno lo entiende. A la larga. Yo he recorrido un buen tramo de vida. Un buen tramo. Pero son las cosas que más he aprendido gracias al deporte. Evidentemente, como bien lo acabas de mencionar, tú has caminado ya mucho, un gran tramo de vida. En esta etapa de tu vida, maestro, con todo el aprendizaje, fuiste funcionario del gobierno, ¿tú sientes que México te quedó a deber algo a ti o tú le quedaste a deber algo al país? En este momento histórico, ¿tú cómo sientes las cosas? México no me debe nada. Nadie me debe nada. No. Yo quisiera dar más, pero nadie me debe nada. Menos el país. A mí México no me debe nada. Yo, si en algo pude hacer que mi país ocupe un espacio, ocupe un lugarcito, se mencione positivamente, me siento agradecido. Pero a mí nadie me debe nada. Con lo poco, mucho que pude contar, bueno, si lograr las cosas no depende de los demás, depende de uno. No se trata de decir, si me dan todas las condiciones, pues yo a lo mejor lo logro. No. Yo soy el que quiere. No nos confundamos como deportistas. No es México ni el entorno el que quiere. El que más debe querer lograr algo es uno mismo. Uno mismo. Si eso le permite con sus logros cosechar muchas cosas muy positivas como el reconocimiento, la posición social, la fama, un buen hombre, debe sentirse agradecido. Porque nadie tiene obligación. Nadie tiene obligación. Es como en una ocasión un compañero deportista, también con grandes logros deportivos, me dijo,
es que muy rápido México se olvida de nosotros. No, le dije no. La gente tiene demasiadas ocupaciones todos los días como para estarse acordando de nosotros todos los días. El que se olvida de uno es uno mismo. No, México no se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso es importante porque la vida deportiva es corta, como atleta. Pero hay mucho campo para seguirse desarrollando, crecer y seguir aportando. Antes de retirarme, yo me propuse prepararme para servir en otro ámbito, en el mismo deporte. Entonces, me formé y me preparé y me gradué dentro de la administración pública, de la administración deportiva. Pero también me preparé como un especialista técnico en ciencias del ejercicio. ¿Por qué? Porque también puedo desempeñarme, si no estoy en un escritorio o en una responsabilidad directiva, pues puedo estar en la pista. ¿Por qué? Porque también me preparé para eso. Pero lo más importante es que estoy en el medio donde más me gusta y donde puedo dar lo mejor de mí mismo. Pero además, si esto es en lo que he vivido, si es en lo que he vivido 61 años, 61 años, porque empecé a los 13 años, tengo 72. Entonces, digo, pues estoy muy feliz y muy satisfecho, muy contento de toda mi vida dentro del deporte. En cualquier situación, pues bueno, luché mucho por un proyecto que le dio vida a la Comisión Nacional del Deporte para tener una estructura, una organización, para apoyar a los jóvenes, para apoyar no solo a los deportistas, sino para que más jóvenes y nuevas generaciones de deportistas mexicanos vengan hacia el deporte, para que más jóvenes vengan hacia el deporte. Bueno, esa era una meta que yo tenía, fuera de la pista. Y he ejercido 30 años en la administración del deporte, pública y privada, a nivel federal, a nivel estatal. O sea, pues en ese ámbito también lo he desarrollado con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con mucha pasión. Pero siempre con la idea de servir, no de servirme. Yo vivo modestamente, pero muy feliz. Porque nadie me puede tachar de que me robé un peso, ¿eh? Nunca. Por eso digo que se siente profundamente gratificante en lo más interior cuando uno se ha conducido con valores. Cuando en su interior sabe que su vida ha sido una vida por el camino de la honestidad. Es maravilloso. ¿Qué más cosas les puedes heredar a tus hijos? ¿Qué les puedes dar? ¿Una casa en Acapulco? ¿O en una cuenta de banco en el exterior para que no se den cuenta? No. Valores. Educación, pero valores. Para que aún los nietos digan, mi abuelo, o los bisnietos, fue campeón olímpico. Porque cuando tú eres campeón olímpico no pasas a ser ex campeón olímpico. A lo mejor un presidente pasa a ser expresidente de la República. No, el campeón olímpico es para siempre, más allá de su tiempo. Es lo que te pasa, como decía hace rato, es lo que te pasa y trasciende a los libros de la historia deportiva de un país. Esa es mi herencia para mis hijos, pero en base a valores. Raúl, ¿cómo quieres ser recordado? Has tenido la gran oportunidad de generar y guiar varias generaciones de atletas. Los logros personales que has hecho difícilmente pueden caer en los próximos 15, 20 años, sabiéndolo con frialdad. ¿Cómo quieres pasar a ser recordado por los mexicanos, Raúl? ¿Cómo te ves también en tu etapa de partida? Mira, todavía no me lo he puesto a pensar seriamente. Te voy a decir por qué. Porque dicen que uno empieza a declinar en el momento que deja de tener sueños.
Yo tengo 72 años, pero pienso que la mejor parte de mi vida está por venir. ¿Por qué? Porque tengo todavía muchos sueños. Tengo metas que quiero alcanzar. Y eso me mantiene muy vigoroso, muy vivo. Me mantiene con ganas de levantarme, hacer ejercicio para mantenerme en forma, para ir siempre hacia adelante. No me pienso retirar. Seguramente un día va a llegar el punto en que ya no se pueda. Pero hasta ahorita creo que puedo. Me siento con la capacidad y las ganas de ir todavía sobre otros sueños. Y los tengo. Y no está más allá de seguir sirviendo, seguir transmitiendo, seguir haciendo algo por ese sueño de que México y los mexicanos tengamos más oportunidades, sobre todo los jóvenes, de irse por el camino del deporte, porque es maravilloso. No solamente es maravilloso porque es una vida sana, con experiencias extraordinarias, no solamente por eso, sino porque te da la oportunidad de vivir verdaderamente en un mundo que puedes sentirte feliz, feliz. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿No? ¿Cómo quisiera ser recordado? No sé, la gente lo dirá, pero yo trato de hacer las cosas lo mejor posible para que, pues si se acuerdan de mí, si un día se recuerdan de mí, especialmente mi familia, mis hijos, mis nietos o bisnietos, porque ya tengo nietos, pues al menos digan que mi vida fue ejemplar. Maestro, pues prácticamente he sacado todo lo que yo creo que podemos detonar. Evidentemente vamos para una generación muy joven. Esta generación, estamos hablando que es la Z, que son una generación que domina muy bien las redes sociales. Es su lenguaje, es su manejo. Y creo yo que tener la oportunidad de conocer una figura como usted, que no solamente nos sigue aportando, nos sigue dando algunos puntos de vista muy positivos, muy certeros de cómo poder ser mejores mexicanos, cómo poder ser mejores seres humanos. Maestro, ¿en qué momento del deporte nos encontramos y qué hace falta todavía para seguir construyendo? Mira, siempre he dicho que el deporte es un espejo donde se ve la sociedad mexicana y especialmente su manera de ser de nuestra sociedad. Nosotros queremos un mejor deporte porque es una herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes, el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, ya sea como actividad física. El deporte te permite sociabilizar. Aquí en esta pista hoy, todos los días, muy temprano, viene mucha gente que trabaja, pero de 6 a 7, 8 de la mañana, hay 100, 200 personas aquí haciendo actividad física y corriendo y esforzándose, solamente, no por hacer un récord o por representar a México en el extranjero, no, por tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Ese es un renglón sumamente importante para todos los mexicanos, para todos nosotros. Yo tengo esa conciencia y sé claramente que esa es una herramienta fundamental. Si tenemos mujeres más sanas, son mejores madres, pero también veo cómo sociabilizan, esa convivencia, y no están pensando que se preparan para ir a unos Juegos Olímpicos. No, es solamente por ser mejores, por tener una mejor calidad de vida, una mejor salud. Eso tenemos que impulsarlo muy fuertemente. Hay otros países que van más adelante que nosotros y lo han hecho. Y no falla. Es una herramienta que el Estado mexicano debe tomar muy en cuenta. ¿Por qué necesitamos mejores exponentes? Porque también
también necesitamos factores de motivación, de estímulo para ser mejores a las nuevas generaciones. Eso enseña el deporte. Necesitamos ídolos, necesitamos paladines, ejemplos, ¿no? Factores de emulación, que desde niños sueñas con ser como el campeón. Por eso es tan delicado y tan altamente responsable la vida de un atleta que logra tener éxito. Tiene que tomar en cuenta que es como caja de resonancia, va hacia muchas partes y puede impactar. Tú me lo decías antes de empezar a platicar, lo que impactó lo de Los Ángeles. Sí, yo todavía me encuentro muchos jovencitos que nacieron 30 años después o nacieron 20 años después de que pasó eso en Los Ángeles. Y me saludan como si hubieran vivido esa experiencia. Esa es la resonancia, esa es la responsabilidad que uno tiene que entender. O sea, te convertiste en un ente público que repercutes en el sentir de muchas generaciones o de muchos jóvenes, de esta generación y de la anterior y quizá de la que venga. Ellos viven en tiempos diferentes, ahora son digitales. Antes arrastrábamos el lápiz. Antes hacíamos la tabla del 6, ¿no? Ahora a lo mejor no se la saben, pero lo saben manejar muy bien digitalmente cómo hacer operaciones, ¿no? Yo a veces cuando bromeo con algunos muchachos les digo, ¿te sabes la raíz cuadrada de 23? ¿Qué es raíz cuadrada? Ah, entonces no sabes matemáticas. Porque yo estudié matemáticas hasta el tercer año de licenciatura. Claro, después cambié todo para el deporte, pero son generaciones y tiempos diferentes. Y a ellos les toca vivir otro. Y tienen retos también tan grandes como lo tuvimos nosotros. Por eso digo, ¿qué les puedes transmitir? Valores. El cómo conseguir las cosas. Cómo tenemos que conducirnos para tener éxito. Porque todos esos principios por los que hay que transitar para tener éxito en el deporte son aplicables en cualquier actividad de la vida. Esa es la maravilla del deporte. Entonces, mientras más yo pueda seguir impulsando y mejorando y tratando de que muchos se arrimen y se acerquen al deporte, pues me voy a sentir muy contento. Siento que aporto, que soy útil y que ayudo, aunque sea con un granito, a que México sea mejor. Raúl, ¿algo más que quieras agregar? La verdad que ha sido muy rico el poder escucharte y me gustaría saber si estamos dejando algo en el tintero. Evidentemente tratar de comprimir una historia de muchos logros, de muchas hazañas, de muchos momentos. ¿Alguna anécdota en particular, independientemente de Juegos Olímpicos? Yo creo que debes tener muchísimas, pero que han sido significativas para ti. Que de alguna manera ahorita haces el viaje, quizá, me acuerdo de un viaje de aquí a Europa y lo que tú viviste, que te marcó también. No, algo que aprendí, y esto lo debo decir, que cuando tú ya vas a cumplir un ciclo, que no te agarre desprevenido. Ve preparando el siguiente ciclo. Eso lo aprendí y creo que vale la pena comentarlo. Mira, aprendí que antes de que se termine un ciclo, prepárate para el siguiente ciclo para que no te agarre desprevenido. Y le llamo la ley del trapecio, porque de niño cuando iba a un circo siempre veía que los trapecistas iban, venían, y antes de soltarse de un trapecio, ya estaban preparados para agarrar el otro trapecio. Es lo mismo en la vida. Antes de concluir mi vida como atleta, en mi cabeza yo ya estaba trabajando y preparándome para lo que quería hacer en el siguiente ciclo. ¿Cómo quería hacerlo? Y me preparé, estudié, para que tan pronto terminara
iniciar desde abajo, pero dentro de la dirigencia deportiva. O sea, me preparé para eso. No me agarró desprevenido. ¿Qué nos pasa o qué le pasa a muchos deportistas y sin subestimar, pero a veces lo más ejemplificante es cuando hablamos de algunos boxeadores que terminan su carrera y después ¿qué? ¿Qué hago? Y se pierden. Porque no se prepararon para el siguiente ciclo. Y sucede en cualquier actividad deportiva. Hay que prepararse para el siguiente ciclo, porque el ciclo dentro de la vida deportiva es corta, transcurre muy rápido. Transcurre muy rápido. Y tienes que estar preparado para el momento que tienes que agarrar el siguiente trapecio. Por eso le llamo la ley del trapecio. Entonces, tienes que prepararte para empezar y hacer lo que tienes que hacer con el siguiente trapecio. Y seguir. Su siguiente etapa. Porque la vida se conforma de etapas. Y hay que estarse preparando para la siguiente. Quizá eso es algo que me faltaba decir, pero pues lo otro que puedo decir es que solo la adversidad te va a hacer grande, porque la lucha para superar la adversidad es la que te hace crecer. No rajarse, como decimos en el norte, sin derecho a rajarte, más que ir para adelante y para adelante y para adelante. Porque la vida se acaba y muy rápido. Y cuando quieres hacer las cosas se te pasó el tiempo y entonces empieza tristemente a decirse, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera? No, es que a mí es... No es porque hubiera dificultades, es que no tuviste la capacidad para superar esas dificultades y esas adversidades, para lograr lo que querías. No, es que a mí no me dieron las condiciones, es que a mí no me apoyaron. A mí tampoco me apoyaron. Y a muchos otros. Ni Fernando Valenzuela, ni Hugo Sánchez, ni Julio César Chávez, ni los que han sido grandes en la historia de México del deporte, la tuvieron fácil. Nadie la tuvo fácil. No, hay muchos ejemplos en la vida, en México y fuera de México, de gente que tuvo la determinación, el coraje, el hambre para lograr lo que quería, por encima de cualquier adversidad. ¿A qué atleta admiras? Aparte de admirarte a ti mismo como atleta, ¿a quién admiras? ¿Quién es tu símbolo? Vamos a irnos contemporáneamente a quién admiras por su decisión. Mi primer gran figura deportiva que empecé a admirar, fue a Pelé. Ese fue mi primer ídolo. Y reconozco mucho a los grandes, especialmente los grandes mexicanos. Acabo de mencionar algunos nombres. Sí, los reconozco mucho. Extraordinarios. Fueron más allá de su época. O sea, no fueron un chispazo. Fueron deportistas que hicieron épocas. Mi mayor reconocimiento. He convivido con muchos grandes. Fuera de México. Con muchos de diferentes épocas. He ido a 13 Juegos Olímpicos. Conozco generaciones de grandes atletas, amigos, compatriotas. Y la verdad, fuera de ese primer ídolo, no tengo más. Mucho reconocimiento, sí, para grandes deportistas. Y no solamente dentro del deporte. México no solamente es deporte. Yo añoro mucho la época de los grandes pintores mexicanos que construyeron y trascendió más allá de México. El muralismo mexicano, por ejemplo. De los grandes escritores, empezando por Juan Rulfo.
Juan José Arreola, muchos otros, Octavio Paz, pero añoramos esa época, que también le dieron un gran nombre a nuestro país. Humildemente, pues nosotros como atletas o deportistas, pues también aportamos. Pero México no es solo deporte, México son muchas cosas, pero sí extrañamos eso, yo en particular. Sí extraño esa época de los grandes pintores, de los grandes escritores, y como que estamos en un bache. No sé si porque a estas dos últimas generaciones los atrapó la era digital o no sé, pero como que lo necesitamos de eso. Ayer me dio muchísimo gusto algunas cosas que dijo nuestra presidenta, relacionadas con volver a las escuelas esos encuentros de oratoria, de todos encuentros culturales. Y ojalá empecemos por el civismo también, porque nos olvidamos de todo eso. Nos volvimos y como que nada más importaba una carrera por construirnos por el camino de lo material. Sí me dio mucho gusto porque creo que es una sensibilidad muy propia de ella como mujer, como madre, como maestra, como una persona muy conocedora de lo que importa dentro de la vida académica, en la formación de nuestras futuras generaciones. Me emocionó mucho, sinceramente lo digo. Y también lo dijo de la educación física. Y me recordó mis días de mi época de secundaria. Lo mencioné gracias a un maestro paladín de la educación física, apóstol de la educación física. Fueron mis primeros inicios. Canalizó simplemente mi gran inquietud. Ojalá tuviéramos muchos así y que desde la escuela les pudiéramos dar ese empujón hacia el deporte. Construiríamos un país diferente, mucho mejor. Soy Raúl González Rodríguez, doble medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, en las pruebas de marcha atlética, en la prueba de 20 y de 50 kilómetros. Y a través de Latitud Megalópolis me dirijo a ustedes para compartir algunas experiencias por esa satisfacción de haber representado a México. Un saludo para todos y gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Latitud Megalópolis.